chicos, muy buenos días. Hoy 20 de agosto continuamos con nuestras sesiones. Estamos en la semana número 20. Antes de empezar, chicos, debajo del video colocamos la asistencia, como ustedes ya saben, y a la vez agradecerle por sus reacciones. Esta semana vamos a trabajar en base a la plataforma Aprendo en Casa. Entonces, en la plataforma Aprendo en Casa, lo que se está estudiando, lo que se va a ver, es el tema de la respiración celular y la célula. El año pasado ustedes, cuando estuvieron en primero, yo les enseñé acerca de la célula, las partes de la célula, que son tres, ¿correcto? La membrana celular, ¿correcto? Entonces, para recordar un poquito y empezar este tema, miren, en el caso de la célula, tú ya sabes que esta célula tiene una membrana celular. Muy bien, todo lo que estoy haciendo con el plumón azul. Lo que está en la parte interna se llama citoplasma y contiene un líquido muy importante llamado citosol. Dentro de esta zona llamada citoplasma existen muchas organelas citoplasmáticas. Muy bien, estas organelas citoplasmáticas hacen pues que esta célula funcione como una fábrica. A su vez tiene un núcleo. En la parte interior está la información genética, el ADN. Esto lo estudiamos el año pasado, solamente para recordar. ¿Por qué hago recordar esto? Porque este moradito que tú estás viendo acá, hay muchos por supuesto, pero te he dibujado uno, se llama mitocondria. Y la mitocondria tiene la función principal de realizar este proceso de la respiración celular. Profesor, ¿las células respiran? Claro que sí. Eso lo vamos a explicar ahorita y depende también de nuestro sistema respiratorio en el caso de nosotros. Lo que yo hice acá es una célula animal, correspondiente en este caso a nosotros. Es de tipo eucariota. ¿Por qué de tipo eucariota? Recordando el año pasado, porque esta célula contiene un núcleo, tiene un núcleo celular. Por eso se llama célula eucariota. Muy bien, entonces, para explicarte la clase del día de hoy, que es la respiración celular, todo depende de nosotros. Por ejemplo, ahorita yo estoy inhalando y a su vez exhalo. Este proceso es importante porque lo que yo inhalo es el oxígeno. Muy bien, y va a llegar hacia nuestros pulmones. Y después de esto se va a trasladar mediante el circuito, mediante los vasos sanguíneos y la sangre, llevado obviamente este oxígeno por la hemoglobina, o también llamado glóbulos rojos, lo va a llevar hacia las distintas partes de nuestro cuerpo hasta llegar a la célula. ¿Y para qué llega el oxígeno a la célula? Para poder hacer o realizar el proceso de la respiración celular. Y como desecho, nuestra célula bota un compuesto. ¿Cómo se llama? Cuando yo exhalo, dióxido de carbono. Entonces, todo este proceso que yo te expliqué, ingresa oxígeno y sale dióxido de carbono, tiene que ver con eso. Entonces, algo ocurre en la célula que hace que bote este CO2, ¿verdad? Y eso lo vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, como estás viendo en esta parte, dice, ¿qué es la respiración celular? Mecanismo mediante el cual las células en presencia de oxígeno descomponen la glucosa. La glucosa, chicos, es nuestro alimento. Profesor, ¿cómo yo sé que tengo glucosa en mi cuerpo? Cuando comes tallarines, cuando comes papa, cuando consumes una fruta, cuando le echas azúcar a tu té o a tu café, estás consumiendo glucosa como diferentes compuestos. Muy bien, esa glucosa va a llegar mediante el sistema digestivo a las diferentes partes de tu célula, de tu cuerpo. Muy bien, después dice, para extraer la energía química. Cuando tú consumes estos alimentos vas a tener energía, ¿correcto? Eso sí, de hecho, pero vas a botar como desecho, como trabajo de tus células, esto de acá, CO2, dióxido de carbono, ¿correcto? Hay dos tipos de respiración celular, la aeróbica, ¿correcto? Y la anaeróbica. En el caso de la aeróbica dice que requiere oxígeno para poder realizar este proceso. Ya sabemos, profesor, ¿quiénes los hacen entonces? Todos los que respiran oxígeno, pues. Muy bien. ¿Y cuánto produce? 38 ATP. La palabra ATP significa adenosín trifosfato. ATP, adenosín trifosfato. Muy bien. Y la anaeróbica, que no vamos a estudiar el día de hoy, no utiliza oxígeno. Rinde solo 2 ATPs. ¿Quiénes lo realizan esto? Las bacterias y algunos microorganismos. Por ejemplo, para producir el yogur, el Lactobacillus bulgaricus. Para producir la cerveza o el alcohol, el Saccharomyces cerevisiae, que es un hongo. Muy bien, nos salimos de esta parte y nos regresamos a la respiración
aeróbica, que lo hacen propiamente nosotros, uno de ellos, los animales, gato, perro, todos los que respiran oxígeno, ¿no? Ya te mencioné hace instantes una organela importante dentro de la célula. Esta organela importante se llama mitocondrias y es muy importante porque ahí en la parte de acá interna de este mitocondria, en las crestas mitocondriales y en la membrana interna de esta mitocondria, se va a producir un proceso muy importante, la respiración celular. Profesor, entonces, para que haya una respiración aeróbica con oxígeno, ¿es necesario tener mitocondrias? Claro que sí, y nuestras células lo poseen, así como de los animales, excepto las bacterias, ¿no? Muy bien. Importancia: libera energía en el trabajo celular, es decir, va a brindar energía. Gracias a esto, pues nuestras células están en funcionamiento porque producen energía. Y la energía se llama ATP. Profe, ¿qué significa ATP? Adenosín trifosfato. ¿Correcto? Ese de ahí es el ATP, es nuestra energía, nuestra última instancia que se va a producir. Ahora, ¿cómo es este proceso? Te voy a explicar ahorita mediante este cuadro. Nótese este de acá, este rectángulo, es como si fuera la célula. Muy bien, la célula. Y adentro está el núcleo, las organelas, pero te he dibujado esta mitocondria mucho más grande para explicarte que dentro de la mitocondria ocurre un proceso importante. Vamos a estudiarlo eso en un ratito. Muy bien, comenzamos entonces. Mira por favor aquí, el citosol es el espacio interno, ¿correcto? Es donde está el citoplasma, ahí, es el líquido. Muy bien, ese es un medio anaeróbico porque no hay oxígeno acá. En el caso de la mitocondria, todo esto de aquí es un medio aeróbico. ¿Por qué es un medio aeróbico? Porque aquí sí hay presencia de oxígeno. Ya hemos visto los conceptos. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Mediante la alimentación, la glucosa va a llegar hacia nuestra célula. Ingresa. Ingresó. Y acá ocurre el proceso número A, llamado glucólisis, que significa degradación de la glucosa. Regresamos aquí y te vas a dar cuenta que la glucosa, al descomponerse, va a producir 2 ácidos pirúvicos, 2 ATP y 2 NADH2. Profe, ya me confundí. ¿Qué es NADH2? Es un compuesto de química orgánica y lo vamos a ver aquí abajo. NADH2 significa nicotinamida adenin dinucleótido reducido. Muy bien. Entonces, regresamos a esta parte y dice lo siguiente: por cada glucosa se produce un ácido pirúvico, 2 ATPs y 2 NADH2. Muy bien. Entonces, después de esto, esta parte de acá, ingresa el ácido pirúvico, ingresa a mitocondrias. Este ácido pirúvico va a hacer que por cada ácido pirúvico se forme un acetilcoenzima. Como están ingresando 2 ácidos pirúvicos, va a ser el doble. Por eso, 2 ácidos pirúvicos, 2 acetilcoenzima, 2 dióxido de carbono y 2 NADH2. Muy bien, ya ingresó. Recuerda, por cada ácido pirúvico se produce 1. Pero como están ingresando 2 ácidos pirúvicos, se van a producir 2 también. Muy bien. Este proceso B se llama descarboxilación o síntesis de la acetilcoenzima A. Muy bien. Después de eso, este acetilcoenzima A va a ser el proceso número C, llamado ciclo de Krebs. Un nombre que no te vayas a olvidar. Cuando tú postules a la universidad, ese término lo vas a escuchar mucho. Muy bien. Entonces, en el ciclo de Krebs, ¿qué va a pasar? Estos 2 acetilcoenzima van a producir estos compuestos. Recuerda, por cada acetilcoenzima A se obtiene 2 dióxido de carbono, un ATP, 2 FATH2 y 3 NADH2. Pero como existe 2 acetilcoenzima A, por eso es el doble. 4 dióxido de carbono, 2 ATP, 2 FATH2 y 6 NADH2. Ahora, ¿qué significa FATH2? Significa flavin adenin dinucleótido reducido, es otro nombre. FATH2 nada más, llámalo. Después de esto, ¿qué ocurre? Estos 6 NADH2 lo que va a producir es que se va a transformar en 30 ATPs y 5 moléculas de agua, H2O. En el caso del FATH2 va a producir 4 ATPs y una molécula de agua. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuántos NADH2 van a producir en total? Si te das cuenta en la imagen, tengo acá 2 NADH2. Tengo 2 NADH2. ¿Cuánto van?
4, ¿verdad? Más 6, 10 NaDH2. Por cada NaDH2 se produce 3. Pero como hay 10, 2 más 2, 4 más 6, 10. 10 por 3, 30 ATPs. Muy bien, la energía. Entonces, acá tenemos por cada FAT se produce 2. Sumando 30 más 4, ¿cuántos serían? 34 ATP. Por acá se produjo más ATP. Correcto, aquí cuando se descompuso la glucosa, ¿sí o no? ¿Cuánto iban? 30 más 4, 34 más 2, 36, ¿verdad? Entonces, lo que tienes que saber tú es que a lo mucho se tiene que producir 38 ATPs. Por ahí me he olvidado algo. Debe ser, a ver, recordemos. Van 2 ATPs, 4 ATPs, 8 ATPs más 30, 38 ATPs. Entonces, la fórmula general de todo este proceso en bioquímica, ya más adelante lo vas a estudiar, solamente a grandes rasgos, te voy a hacer la fórmula general que está arriba. Muy bien, en la fórmula general vemos aquí, ¿qué dice? Por cada molécula de glucosa se oxida con el oxígeno. ¿Dónde ocurre esto? En las mitocondrias. Muy bien, y va a producir 6 dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y ATP. ¿Cuántos ATP producen? Recordando, 38 ATPs. No te vayas a olvidar, es una respiración aeróbica, ¿eh? Profe, ¿qué pasa con el CO2? El CO2 sale de nuestra célula, va por el sistema respiratorio y sale por nuestra nariz. Algunas veces como vapor de agua también forma, ¿no? Entonces, chicos, el tema del día de hoy consiste en esto. Todo este proceso de la respiración celular aeróbica en presencia de oxígeno ocurre dentro de nuestra célula. ¿En qué organela? En la mitocondria. Ahí se hace todo este proceso que te he explicado para producir 38 ATPs y para que se libere como compuesto de desecho CO2. ¿Y por dónde sale? Sale de la célula, se va por el sistema sanguíneo, llega a nuestros pulmones y yo boto al exhalar CO2. Muy bien, entonces chicos, vamos a seguir conectados hasta las 10:30. En el otro video te voy a explicar cómo vas a desarrollar tu ficha de aplicación. Sigamos conectados.